Bueno, pues yo quería compartiros, hermanos, sobre la disciplina, ¿no? La disciplina de Dios, ¿no? La disciplina para sus hijos y el castigo para los impíos, para los inconversos, ¿no? Porque mirad, muchas veces nos fijamos en la gente, muchas veces nos fijamos en la gente de la calle, los que no son cristianos, que viven una vida despendolada y son felices y no les pasa nunca nada y prosperan. Y sin embargo nosotros que estamos confiando en Dios y a veces no nos van tan bien las cosas o no prosperamos como queremos o en fin, no como que nos comparamos, ¿no? Pero verdaderamente no podemos olvidar de que esa gente que ves disfrutar va a llegar un momento que van a tener su castigo y van a tener que dar cuentas, ¿no? Y bueno, y muchos de esos disfrutes que nosotros vemos, les hemos tenido nosotros, y lo único que nos han hecho es esclavos, ¿no? Verdaderamente, esclavos del pecado, esclavos del consumismo, ¿no? Esclavos del diablo y del mundo, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Es más, todo eso que parece que nos divertía, al final nos esclavizaba, ¿no? Porque verdaderamente luego lo quieres dejar y no puedes, porque eres esclavo de ello, ¿no? Pero muchas veces la gente se fija en eso, ¿no? Ojo, la gente vive de cualquier manera y parece que hasta prosperan, ¿no? Y mira, vamos a leer un versículo para empezar en el Salmo. El salmista es como que eso le decía el salmista a Dios, ¿no? Ya en el Salmo 73, del 3 al 7, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen angojos por su muerte, por su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia y los ojos se saltan de gordura, ¿no? Aquí el salmista le estaba diciendo a Dios de que como que prosperaban los impíos, ¿no? Pero verdaderamente no es así. Sí, quizás les veas vivir una vida un poquitín como que prosperan, pero llegará un momento que van a tener que dar cuentas, ¿eh? Van a tener que dar cuentas a Dios y verdaderamente van a tener su castigo verdadero, ¿no? Y no porque tengamos, sino para satisfacer la justicia de Dios. Dios manda al infierno a la gente y al cielo a otros, pero por su justicia, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora un poquitín, ¿no? La diferencia entre la disciplina y el castigo, ¿no? La disciplina es para los hijos de Dios, ¿no? Dios disciplina a sus hijos como vamos a ir viendo, ¿no? Y el castigo es para la gente que niega a Dios, que no quiere nada con Dios, verdaderamente, ¿no? Mira, los cristianos somos disciplinados. Vamos a ver primero unas diferencias que hay, ¿no? Entre la disciplina y el castigo, ¿no? Dice, el propósito del castigo es aplicar una penalidad, ¿no? El propósito de la disciplina es promover el crecimiento, ¿no? El castigo es una penalidad eterna, ¿eh? El infierno, ¿no? La disciplina es para crecimiento, ¿no? El castigo es para perdición, es para condenación. La disciplina es para salvación, es para crecimiento del cristiano, ¿no? El enfoque del castigo está en el pasado, ¿no? Lo que hiciste mal. El objetivo de la disciplina está en el futuro, lo que puedes llegar a ser, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es lo que hicimos mal? Que somos pecadores, ¿eh? Y verdaderamente. Y la disciplina es para un futuro, para que puedas ir prosperando, ¿no? Cada día más y más, ¿no? El objetivo del castigo es la ira de Dios y su justicia, ¿no? El objetivo de la disciplina es el amor y la misericordia, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? El castigo implica ira y justicia de Dios. La disciplina que implica amor y misericordia, ¿no? Ahora como vamos a ir viendo, ¿no? Porque verdaderamente los cristianos somos disciplinados. Un padre, vamos a ver, un padre a su hijo le está constantemente corrigiendo y le está constantemente disciplinando. ¿Por qué? Porque el padre quiere que su hijo ande, sea honrado, ande en verdad, sea diligente en todo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que el padre quiere? Que llegue a ser como él quiere que sea, ¿no? El objetivo de Dios, qué es lo que Dios quiere? Que seamos a imagen y semejanza de su Hijo, de Cristo, ¿no? Y por eso Dios nos disciplina, para que verdaderamente sea nuestro carácter sea domado, nuestro carácter sea... Es importantísimo. Ahora, ¿por qué tenemos que ser disciplinados los cristianos? Porque somos pecadores.
¿eh? Y el pecado muchas veces nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia, ¿qué implica? Corrección, ¿eh? Y tenemos que dar gracias a Dios porque son por ser corregidos, ¿no? Mira, ¿sabéis una de las señas de que somos hijos de Dios? ¿Sabéis cuál es? De que somos disciplinados. Porque Dios a la gente que no quiere nada con él, a los que le niegan, no les disciplina, les castiga. Ellos ya tienen su castigo, como vamos a ir ahora viendo poco a poco, ¿no? Mirad, el, el cristiano nos castiga. Las consecuencias de la desobediencia, digamos, del pecado, ¿qué es? Hay consecuencias. Dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y hay otras consecuencias también, que ahora vamos a ir más adelante, ¿no? Pero verdaderamente Cristo pagó por nuestro castigo. El castigo que nosotros nos merecíamos para sus hijos, Él lo tomó y lo pagó en la cruz, ¿no? ¿Para qué? Para que si fuésemos justificados, ¿no? Digamos que la ira de Dios que iba sobre nosotros, ese castigo fue sobre su Hijo, que murió por todos nosotros, ¿no? Por eso Dios a sus hijos no les castiga, les disciplina, ¿eh? Les disciplina. Otra cosa es las consecuencias de cuando tú desobedeces a Dios, ¿eh? Hay consecuencias, por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo. Cuando tú infringes la ley, ¿no? Cuando tú infringes en la carretera la ley, la de tráfico, ¿no? Hay un castigo, es la justicia del hombre, que hay una multa, tienes que pagar una multa, ese es el castigo, verdaderamente. Esas son las consecuencias de desobedecer a Dios, digamos, ¿no? Mira, vamos a ver un versículo, Romanos 3, 24 y 25. A ver, Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí vemos claramente cómo hemos sido justificados, libres de culpa. O sea, ese castigo que nosotros merecíamos lo tomó Cristo en la cruz, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Vamos a ver, mirad, la Biblia nos pone un ejemplo muy claro, muy claro. Nos pone dos ejemplos clarísimos, ¿no? De cómo nos pone el ejemplo de un soldado y nos pone el ejemplo de un atleta, ¿eh? Un soldado siempre está disciplinado. Un soldado está en la disciplina, ¿eh? Siempre es disciplinado, ¿por qué? Por los mandos que tiene por encima, ¿no? El atleta lo mismo. El atleta siempre es disciplinado, ¿por quién? Por su entrenador, ¿no? De alguna manera van siendo disciplinados, ¿no? Nosotros somos disciplinados por Dios directamente, ¿eh? ¿Para qué? Para que mejoremos, para que sigamos avanzando, ¿no? Para que crezcamos en justicia y en santidad, ¿eh? Verdaderamente. Esa es la verdadera meta, ¿no? Vamos a leer el versículo en segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. En el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿eh? Y luego en el 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿eh? Fijaos qué dos ejemplos pone la palabra de Dios claramente. Lucha como un buen soldado de Jesucristo, ¿eh? Disciplínate como un buen soldado de Jesucristo. Y luego dice, y del atleta dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿eh? Los cristianos tenemos que andar en la ley de Dios. Los cristianos tenemos que andar en la palabra de Dios legítimamente. Porque si no, ¿sabéis qué va a pasar? Que vamos a ser disciplinados, ¿eh? Y ¿sabéis lo que pasa? Que muchas veces no estamos firmes, ¿eh? No estamos firmes en la palabra, fallamos y fallamos, ¿no? Y gracias a Dios que Él nos corrige y Él nos disciplina, ¿no? Verdaderamente. Es que es así, hermanos. Y ahora, como vamos a ver más adelante, y tenemos que dar gracias a Dios que hay alguien que nos disciplina. Porque si no seríamos disciplinados, ¿sabes lo que pasaría? Claramente sería una señal de que no somos hijos de Dios, ¿eh? Porque Dios disciplina a sus hijos. A la gente que no es cristiana no la disciplina. A los impíos no les disciplina.
Ya, como vamos a ver ahora un versículo muy claro, ¿no? Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Mira, Jesús nos va enseñando el camino, ¿eh? Su palabra, lámparas a mis pies tu camino, ¿eh? Él nos va enseñando el camino, verdaderamente. Y cuando nos desviamos un poco del camino, ahí está el Señor, ¿eh? Como dice el versículo, con su vara y su callado, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque los que desgraciadamente, hermanos, somos muy propensos a desviarnos, ¿eh? Somos muy propensos a fallar, verdaderamente, ¿eh? Y esa es la corrección. Como un padre a su hijo, constantemente enseñándole, constantemente reprendiéndole, constantemente corrigiéndole, ¿eh? Pero no, eso, como he dicho antes, cuando nosotros hay unas consecuencias, ¿eh? Hay unas consecuencias muchas veces, ¿no? Muchas veces está la justicia del hombre cuando hay consecuencias, como he puesto, por ejemplo, el ejemplo de la multa, ¿no? O cuando hacemos algo más mal bajo la ley de las autoridades en las que vivimos, ¿no? Si tú robas, Dios sí te va a perdonar, pero verdaderamente probablemente vayas a la cárcel o tengas que pagar una multa. Ese es el castigo, verdaderamente, esa es la consecuencia, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Otra cosa que Dios utiliza, para disciplinarnos a las personas, a las personas que están puestas por Dios. Dios utiliza a los pastores, para corregirnos, para disciplinarnos. Dios utiliza a los maestros, y Dios utiliza a personas, a testimonios, a cristianos. No hace falta que muchas veces ser el pastor. Dios utiliza a personas de testimonio íntegro, verdaderamente, para corregirte, para exhortarte y para disciplinarte, verdaderamente. A personas que tienen un buen testimonio íntegro, ¿no? Que llevan vidas de piedad, ¿no? Mira, el otro día compartíamos los jóvenes, el otro día, sobre el juzgar, ¿no? A los demás, ¿no? ¿Podemos juzgar? Claro que podemos juzgar y debemos, pero con un juicio justo, ¿eh? Y siempre siendo un testimonio, ¿eh? Yo no te puedo quitar la paja de tu ojo cuando mi ojo está con la paja, ¿no? Verdaderamente. Yo no te puedo disciplinar a ti o exhortarte de que no critiques si yo estoy criticando, ¿eh? O esfuérzate, en orar, o esfuérzate en leer la palabra cuando tú ves que yo estoy más seco que la mojama, ¿no? Verdaderamente y Dios utiliza, a los maestros, a los pastores y a los testimonios, a personas de un buen testimonio, ¿no? Luego otra cosa que también Dios utiliza es las circunstancias, ¿eh? Él va a permitir que nos pasen muchas circunstancias, ¿eh? A veces buenas, a veces malas, pero ¿para qué? Para disciplinarnos, ¿eh? Va a permitir que te pasen cosas que te vas a preguntar por qué, y verdaderamente es porque no estamos en orden, ¿eh? Hay en Romanos, a ver, creo que es en Romanos, dejadme ver el versículo. En Romanos 8:28, a los cristianos todas las cosas les vienen a bien, ¿eh? Cuando Dios dice todas las cosas, está hablando de cosas buenas y de cosas malas. Todas las cosas nos vienen a bien, ¿eh? Y Dios va a permitir muchas veces que te pasen cosas malas, probablemente porque no estás en orden y para que aprendas verdaderamente, ¿no? Pero es una manera de disciplinarte, no de castigarte, sino de disciplinarte, ¿eh? Dios corrige a los que ama, o sea, es que es claramente, ¿eh? Y tenemos que dar gracias a Dios por ello, ¿no? Hebreos 12 del 6 al 8. Vamos a ver. Ya en Hebreos sí que habla claramente de esto. En Hebreos 12, he dicho 12 del 6 al 8. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Eh? Si soportáis la disciplina es porque Dios nos corrige, Dios corrige a sus hijos, ¿eh? Esa es la más grande señal de que eres un hijo de Dios.
porque Dios está interesado en ti y quiere que prosperes y que crezcas como un hijo que eres de Él, verdaderamente. A la gente que niega a Dios, a la gente que no quiere saber nada de Dios, Dios no les disciplina, es que verdaderamente les dejan sus pasiones, en sus pecados, y recibirán el castigo, verdaderamente, pero para satisfacer su justicia, y su ira también, verdaderamente, ¿no? Como... Mira, en el 8, fijaos lo que dice en el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, lo que acabo de decir. Pero si no recibís disciplina, es que no sois sus hijos, sois bastardos, claramente. Así que, gloria a Dios que somos disciplinados. Eso es porque somos sus hijos, verdaderamente. Es así, hermanos. La disciplina también va a producir tristeza, ¿eh? La disciplina va a producir tristeza. A nadie se alegra, ¿eh? A nadie se alegra cuando le corrigen y le disciplinan. Nadie se alegra, pero es que eso va a ser para justicia y para santidad, porque te va a hacer meditar, y te va a hacer entender que verdaderamente estás haciendo las cosas mal y tienes que mejorarlas, verdaderamente, ¿eh? Hay un salmo que dice, los que siembran con lágrimas, los que siembran con lágrimas segarán con regocijo. A veces vamos a tener que sembrar con lágrimas, pero esas lágrimas van a producir fruto. Y ese fruto va a ser de mejorar, de prosperar, de crecer, y de intentar no hacer lo que hemos hecho mal. En la vida del cristiano es así, es constantemente aprender y aprender, y a veces aprendemos con amor, y a veces aprendemos con enojo de Dios, porque Dios se aira también con sus hijos, por eso los disciplina, porque se aira, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Hebreos 12 y 13 dice... Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Verdaderamente. Mirar otra cosa, esto también es importante, porque nosotros tenemos un testimonio. Los que ya llevamos caminando con el Señor y ya empezamos a tener un testimonio, hermanos, hermanas, muchos que ya hemos dado pasos de fe y estamos proclamando el Evangelio, y vamos a ser disciplinados. Nosotros tenemos esa disciplina, la tenemos que como dice aquí verdaderamente, levantar las manos caídas y las rodillas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se va a fijar en nosotros. Hay mucha gente que se está fijando en nosotros. Y si tú ves a un hermano que está proclamando la palabra, que está siendo testimonio, y ves que no acepta la disciplina, verdaderamente tú estás diciendo, pero bueno, que en cuanto le dicen algo ya no lo acepta. O sea, por eso dice aquí claramente en el otro versículo, en el 12, en el 13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Los cristianos tenemos que hacer sendas derechas, y cuando nos disciplinan andar derechos, y aceptarla. ¿Por qué? Porque hay personas por detrás que se van a fijar, y si nosotros no lo aceptamos, ellos van a decir, pero ¿cómo solamente cuando todo va bien, dice gloria a Dios, en cuanto le disciplinan ya arruga el morro? Es muy importante eso, son detalles que la gente se fija, porque qué bueno que un cristiano acepte la corrección, y los que se fijan alrededor dicen, mira, verdaderamente acepta, cuando hace las cosas mal y le corrigen, lo acepta. Eso es el verdadero testimonio de un cristiano. Y yo es una cosa que me fijaba mucho, verdaderamente, con mis principios de cristiano. Como la gente aceptaba la corrección, y digo, mira, verdaderamente está para las buenas y para las malas. Qué bueno es eso, hermanos. Y ahora, bueno, he hablado un poquitín de la disciplina de Dios, ¿no? De lo que es la disciplina para sus hijos, ¿no? Pero luego está la ira de Dios y el castigo, pero para los inconversos, porque Dios en su justicia, mira, el pastor Samuel ha estado hablando claramente del infierno, pero es que Dios en su... ¿Qué pasa? Que hablamos de un Dios que Dios es malo porque manda a la gente al infierno. Dios es justo, y en su justicia hay gente que no quiere a Dios y hay gente que quiere a Dios.
Pues unos van para el cielo y otros van para el infierno, pero todo para satisfacer su justicia, verdaderamente. Unos son hijos de la ira, como también éramos nosotros, y otros son hijos de Dios, como ahora somos nosotros, verdaderamente, ¿no? Mira, vamos a leer en Juan. Además, aquí lo dice claramente, ¿eh? Mira, es que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Juan 3:36. Juan 3:36. Dice, mira que este versículo es clave, ¿eh? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Clarísimo. En el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios que imprime castigo, ¿eh? Castigo eterno. Verdaderamente, es que es así. Es que no hay que adornar. La palabra de Dios no hay que adornarla, ¿eh? Y ya está. Hay cielo y hay infierno. Mira, además que lo está predicando ahora el pastor Samuel, ¿eh? Ahora está tocando el cielo. menos, menos mal que nos tenía machacados con el infierno, ¿eh? Pero es que es así, ¿eh? Gracias a Dios que nosotros hemos aceptado a Cristo por fe. Él nos ha escogido, ¿eh? Y vamos al cielo. Bueno, el cielo ya le tenemos. Somos salvos por gracia. Y eso ya no hay nadie que nos lo quite, ¿no? Pero claro, cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias, ¿eh? Ojo, ¿eh? Verdaderamente, ¿eh? Es así. Muy bueno, Iván, sí señor. Nadie recibe injusticia, es todo justicia. Cada uno lo que ha sembrado, verdaderamente, ¿eh? Y aquí lo ha dicho bien claro el versículo, ¿no? Romanos 2:5-8. No estamos hablando de un Dios injusto, estamos hablando de un Dios justo. Y ya está. Y para satisfacer su justicia tiene que ser así. Romanos 2 del 5 al 8. A ver. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honran a inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que lo obedecen a la injusticia. Es que bien claro, verdaderamente, es que en el libro de Romanos habla claramente sobre esto, ¿eh? Para uno es ira y castigo y condenación, pero para otros vida eterna, verdaderamente, como dice aquí, ¿eh? Mirad, otra de las cosas que Dios, mira, como empecé, ¿no? Como empecé diciendo antes, que parece que nos fijamos en la gente, muchas veces la gente del mundo, y cómo disfrutan, y parece que no pasa nada, y prosperan, y tal. Pero es que Dios les ha dejado en sus delitos y pecados, ¿eh? Verdaderamente. Dios les ha dejado, y cada vez van a peor, verdaderamente. Aunque se piensen que disfruten, verdaderamente son esclavos. ¿Por qué? Por esos disfrutes les hemos tenido nosotros, y sabemos lo que es. ¿Eh? Y eso, lo que era un disfrute se volvió una esclavitud, ¿eh? Verdaderamente, ¿eh? Lo que era la fiesta, el vacilón, todo eso, después se volvió para nosotros una esclavitud, porque no queríamos hacerlo y lo hacíamos, verdaderamente, porque éramos esclavos, verdaderamente, ¿no? Mirad, esto vamos a ya verás, en este versículo, en Romanos, es que Romanos habla claramente sobre esto, ¿no? En Romanos 1:24. Mira, lo que hizo Dios con esta gente, ¿eh? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra de la naturaleza. Fijaos, aquí vemos el lesbianismo, vemos el homosexualismo. Es que Dios les ha dejado ya verdaderamente en sus delitos, han cambiado todo entre sí, adoran a cualquier cosa antes que Dios. Eso es a lo que nosotros muchas veces decimos, jo, qué bien viven.
yo no quiero vivir así ya, desde luego, verdaderamente, ¿no? Y luego dice en el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, la homosexualidad, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La retribución que tienen, ¿cuál es? El castigo de Dios, ¿eh? Verdaderamente. El infierno, la condenación eterna, verdaderamente, eso es lo que es, ¿no? Y fijaos en el 28 lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿eh? Incluso Dios les dio ya una mente mira, no sabéis, muchas veces tú quieres explicar a la gente impía, ¿no? A la gente que no es cristiana, cosas fáciles de entender y no las entienden. Todo lo miran con la lascivia, lo miran con... Porque verdaderamente Dios les ha dado ya una mente reprobada, o sea, les ha entenebrecido la mente de alguna manera, ¿no? Es así, ¿no? Verdaderamente no tenemos que fijarnos, ¿eh? Verdaderamente que porque la gente prospera y tú igual no prosperas, verdaderamente nosotros tenemos ya la perla, ¿eh? Nosotros ya tenemos las verdaderas riquezas, ¿eh? Y no creo que ninguno de los otros podamos decir que nos falte un plato de comida en casa y que nos falte verdaderamente nada, ¿eh? Quizá no somos ninguno, nos sobre, digamos, de materialmente hablamos, ¿eh? Pero tenemos lo más, lo principal, ¿eh? Tenemos lo que permanece para siempre, ¿eh? Lo demás todo perece, ¿eh? Todo perece verdaderamente. Los cristianos tenemos lo más importante, que es a Cristo en nuestra vida, la pieza fundamental. Lo demás es añadido, ¿eh? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, ¿eh? Por eso no nos vamos a fijar ya en la gente que prospera o no prospera. A nosotros Dios ya nos ha prosperado y nos ha bendecido, ¿eh? En la cruz, verdaderamente. Esa es la mayor bendición que hemos tenido, ¿eh? El que nos haya escogido y el que nos haya liberado de esa esclavitud en la que estábamos, ¿eh? ¿Verdad? Esos son los mayores regalos y eso es la verdadera... Mira, en la vida puedes tener de todo, ¿eh? Puedes tener de todo y no tienes nada. Y puedes tener nada y tenerlo todo. ¡Qué diferencia, eh! Puedes tener todas las cosas materiales del mundo y no tienes a Cristo y al final eres una persona vacía, porque de todo se cansa uno, verdaderamente, ¿eh? Mira, yo no he sido millonario ni tal, pero a mí no me ha faltado de nada. Lo que me ha apetecido en la vida me lo he comprado, ¿eh? Me he gastado todo el dinero que he tenido, malamente, en droga y todo. Pero bueno, me he comprado cosas, coches, barcos, lo que he querido. Pero eso nunca me llegaba nunca me ha llegado a satisfacer, verdaderamente. Yo era una persona vacía, sin rumbo, apática, ¿eh? Y verdaderamente ahora, bueno, no vivo mal, yo no me voy a quejar, no vivo mal, pero aunque viviría un poco peor, me da igual, es que yo me conformo con lo que tengo, ¿eh? Y si vivo bien, mira, y si puedo bendecir a otros, los bendigo. Aparte que es mi deber como cristiano, ¿eh? Yo, para mí es un deber, ¿eh? Compartir. Porque los cristianos debemos ser generosos. Es que eso siempre lo digo, ¿eh? Yo me considero generoso, ¿eh? Sin darme las... Pero bueno, uno intenta, si ves necesidades, pues cubrirlas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esas son las riquezas que Dios nos da, ¿eh? Un corazón alegre, un corazón agradecido, un corazón generoso, ¿eh? Eso es lo bueno, verdaderamente, ¿eh? Antes, cuando no estábamos en Cristo, éramos... encima de tener, si podías quitarle a otro, se lo quitabas, porque éramos avariciosos, verdaderamente, ¿no? Y Cristo nos ha cambiado, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y bueno, mirar, aparte, Dios, mira, tenemos claramente cómo Dios, el castigo de Dios ya antes de que vuelva otra vez, ¿no? De que la venida de Cristo, tenemos ya en el Antiguo Testamento cómo el castigo de Dios mandaba a la gente a la destrucción, ¿no? En los tiempos de Noé, ¿qué hizo en el diluvio? A toda la gente a la destrucción. En Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? A la destrucción. Dios castiga a los impíos, a los pecadores, verdaderamente, a los que no quieren saber nada con él y le aborrecen. Pero a sus hijos los disciplina y les corrige, ¿eh? Y seguimos creciendo en Cristo cada día, verdaderamente. Y vamos a darle gracias a Dios cada día, ¿eh?
y ya está. Y eso es lo que os quería dejar, hermanos. Ya sabéis que yo soy de... Pero vamos a darle gracias a Dios, ¿eh? Y si nos entristece cuando nos corrigen, ¿eh? Cuando tú corriges a tu hijo no le gusta verdaderamente, pero va aprendiendo, ¿eh? Va aprendiendo. Y no hay más, hermanos. Y nada, pues muchas gracias por escucharme y he disfrutado este ratuco con vosotros. Y nada, yo estoy contento, estoy contento, estoy animado, estoy animado, estoy animado en la iglesia que Dios me ha puesto, de verdad os lo digo, y con los hermanos que tengo, estoy animado, porque muchos de estos hermanos se están convirtiendo ya en amigos, verdaderamente. Ya no somos muchos hermanos, somos amigos, Como le decía Jesús a los discípulos, ya no os considero mis siervos, ya sois mis amigos. Eso se lo decía Jesús. Y es así, hermanos. Muchos de nosotros ya somos amigos, Cuidado con la palabra amigo, Oh, y nada, un beso a todos y que Dios os bendiga. El miércoles a la batalla otra vez, Un abrazo.